Quiero que abra la Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 7. Versículo 7. Mateo 7:7 dice la palabra del Señor: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Repita conmigo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Bueno, aquí hay un código de reino. ¿Usted sabía que la Biblia está llena de códigos? ¿Sí? Ahora no va a buscar ahí el número de la suerte, no se trata de eso. Códigos de reino es manera de nosotros aplicar a nuestra vida ciertos reglamentos. ¿Para qué? Para ver la respuesta del Señor. Hay códigos de honra. Un ejemplo, la Biblia dice honrar a Dios, amén, con las ofrendas. Otro código es la honra a los padres. ¿Cuál es la respuesta a la honra a los padres? La larga vida sobre la tierra. Hay honra de profetas, honra de sacerdotes, ¿sí? Honra entre hermanos. Son códigos que si uno los aplica a la vida, va a ver el resultado, amén. Pero hoy vamos a hablar sobre el código de la oración, ¿sí? No existe una oración que uno diga, tiene que hacerla al pie de la letra, como algunas personas hacen, que haga la oración a este personaje o de esta manera, o insista de esta manera, como esa oración de los 1000 Jesús. ¿Alguna vez sus abuelitos no le insistieron a que rezara de esa manera? Que Jesús, 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 Jesús. Y terminaban diciendo otra cosa, menos Jesús, como ahí insistiendo, pero esa no es la manera, ¿sí? No hay una oración al pie de la letra que el Señor diga, esta es la aprobada, si usted ora de esta manera, entonces va a ver la respuesta. El Señor Jesucristo sí dio como un ejemplo de oración con el Padre Nuestro, ¿sí? Todos nos sabemos el Padre Nuestro. Y si los pusiera a recitar el Padre Nuestro en esta mañana, yo creo que unos lo recitarían en 1 minuto, otros lo recitarían en 2 o en 5 minutos, ¿sí? Pero no es tanto la letra, sino lo que significa esa oración, amén. Vamos a ver el código que nos dice la palabra del Señor. En el versículo 7 habla sencillamente, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así de sencillo, así es con el Señor. Nosotros no tenemos que ir ante un intermediario, ¿sí? Para que el Señor escuche nuestras oraciones, ¿sí? No es que el Señor me oiga más a mí o al pastor, ¿sí? Que ay, pastor, ore por mí, o el líder que ore por mí, sino que usted no necesita intermediarios para comunicarse con el Señor. Usted directamente lo puede hacer. Dice el Señor también que la oración que Él quiere es que cerremos el aposento, nuestro cuarto, allí en la intimidad, le busquemos en el secreto, que la recompensa se va a ver en público. Amén. Entonces, el código de la oración que es así de sencilla, solamente pedir y el Señor nos dará, ¿sí? Buscar y vamos allá. Vamos a llamar a la puerta del Señor y Él va a abrir esa puerta. Amén. ¿Cuántos creen que es así? Ahí está el dilema. ¿Por qué será que, bueno, aquí dice el Señor que es así de sencillo, pero ¿por qué será que yo pido y no recibo? ¿Por qué será que yo busco y no hallo?
¿Por qué será que no se me abren las puertas si yo estoy orando? ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que pregunté, ¿cuántos lo creen? Ahí está el dilema, si creemos o no creemos en lo que el Señor nos ha prometido. A veces le creemos más a una razón del enemigo, ¿por medio de quién? De alguna persona que usted pone una empresa, un negocio y llega el negativismo allí. Ay, pero usted, aquí en este sector donde hay un poco de negocios de esos, o no, eso no le va a dar ninguna ganancia, ¿sí? Empieza el negativismo a través de otra persona y a esa voz sí le creemos, viendo que el Señor nos dice que Él va a bendecir el fruto de nuestras manos, amén, ¿sí? Entonces ahí es el dilema, que nosotros no confiamos en lo que el Señor nos dice. O también cuando hay un dictamen médico, ¿sí? Que el Señor dice, no, usted tiene esto y es algo que va a estar con usted para toda su vida, tiene que adecuarse a esta medicina, tomársela todos los días, todo el tiempo, y usted, bueno, ¿sí? Entonces, confiamos más en lo que dice el médico que en lo que dice el Señor. Con esto no quiero decir que no obedezcamos, ¿sí? De pronto esas sugerencias de la medicina, pero no dejemos de confiar en el Señor, amén, que Él es poderoso y Él en este tiempo sigue obrando esos milagros creativos en las vidas, ¿sí? ¿Usted cree que el Señor puede sanar un cáncer en este tiempo? ¿Y el silencio? No, amén. ¿Dios puede sanar un cáncer? Amén, ¿sí? ¿Dios puede levantar un muerto? Amén, ¿sí? Él sigue siendo Dios todopoderoso de ayer, de hoy y por los siglos. No ha menguado su poder. El Dios que recita la Biblia, de esos milagros, de la multiplicación de los panes y los peces, esos milagros de la resurrección de Lázaro, ¿sí? Ese mismo Dios es el que tenemos en este tiempo. Lo que pasa es que a nosotros nos falta fe, ¿sí? Y en medio de las circunstancias difíciles es que empezamos a confiar en el Señor. Ahora entendemos el por qué tenemos que pasar por esas dificultades, porque es cuando más oramos, cuando más confiamos en el Señor, ¿sí? Porque ahí están las facturas, los recibos, las deudas, y ahí sí clamamos al Señor para que Dios obre el milagro. Entonces a veces el Señor usa esas situaciones para que se nos despierte esa fe. Amén. Vamos a Hebreos 11. Hebreos capítulo 11 habla sobre la fe. En todo ese capítulo de 40 versículos habla de ejemplos de fe. Pero vamos a leer los primeros versículos. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos vieron a Jesús en la cruz con estos ojitos? ¿Cierto que aquí ninguno lo vimos? Porque eso aconteció hace más de 2000 años, ¿sí? Ninguno lo vimos. ¿Pero por qué creemos que fue así? Porque alguien nos enseñó esa parte y por medio de la palabra, y nosotros confiamos en que fue así, amén. Y hemos visto los resultados de lo que pasó allá en la cruz, que el Señor llevó todas nuestras enfermedades, toda maldad, todo pecado, ¿sí? Y nosotros fuimos libres de la condenación, amén. Entonces creemos en que eso sucedió y por eso estamos en este lugar, amén. Por eso creemos que en algún momento Dios nos va a sorprender en las nubes y nos va a llevar con Él al reino de los cielos, donde allá no habrá tristeza, ni dolor, ni amargura, ¿sí? ni enfermedad. Creemos, todo lo que estamos viviendo en este tiempo es por fe, amén. Entonces es la convicción de lo que no se ve. Dice aquí el versículo 2, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? El Señor solamente dijo, hágase la luz, y fue la luz. Amén.
Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era un hombre justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. ¿Cómo así? Pues en este tiempo damos el ejemplo de Abel, amén, y él partió hace cientos de años, ¿sí? Pero todavía vemos en ese ejemplo que nosotros podemos aplicarlo también. Dice el versículo 5 que Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, que fue levantado, ¿sí? No vio muerte, fue levantado de la tierra por ser un hombre de fe. Y vamos a enfatizar en el versículo 6. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que usted agrade al Señor si no le cree, ¿sí? Si usted lo ve como un Dios diminuto, un Dios minúsculo, al cual usted no puede recurrir en medio del problema, de la dificultad, usted va y toca otras puertas, toca la del familiar que tiene dinero, toca la de pronto una persona que sabe de menjurjes para curaciones, no sé, toca otra puerta, o sea, toca todas esas puertas y al ver que ninguno le da solución, ahí sí clama al Señor. Muchos estamos acostumbrados a decir que la última palabra la tiene ¿quién? Dios. Que la última palabra la tiene Dios, pero no debería ser así. Como que la última palabra debe ser la primera. ¿Sí? La primera opción en nuestras vidas debe ser el Señor. Amén. No esperar que todo el mundo nos dé respuesta negativa y por aquí y por allá, de pronto una luz de esperanza por este lado se me va a abrir. No, primeramente el Señor. Dice, sin fe es imposible agradar al Señor. Si usted quiere agradar a Dios, lo primero que tiene que hacer es creer en Él, confiar en sus promesas. Amén. Vivir esas promesas de que el Señor le va a responder a sus oraciones. Dice aquí que porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Él no es mentiroso como nosotros que prometemos y no cumplimos, prometemos y se nos olvida las cosas, dejamos para después las cosas. Si Dios dijo que sí, es sí. Si Dios dice que no, es no y punto, ¿sí? Él es veraz. Dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Si usted vino a este lugar, olvídese de todo alrededor. Olvídese si tiene calor, si tiene frío, si está cansado. Olvídese hasta de mí, porque yo solamente soy un instrumento que Dios está usando para hablarle a ustedes. Amén. Entonces, olvídese de todo y solamente enfóquese en el Señor. Debe creer que Él está en este lugar, debe creer que Él está recibiendo de parte suya ese culto que le estamos dando en esta mañana, amén, y que es galardonador de los que le buscan. Termina de decir el versículo, Él nos recompensa, amén. No olvidemos los beneficios y las bendiciones de parte del Señor. Todos los días tenemos que hacer memoria de eso, porque a veces somos ingratos. Somos ingratos porque no pensamos en todo lo que Dios nos ha dado, sino que nos enfocamos en lo que no tenemos y tal vez tengan otros. Este sí tiene más cosas que yo, este sí pudo comprar su carro, este sí pudo conseguir su casa, este sí tiene un mejor empleo que yo. Pensamos en lo que tiene el otro y no vemos lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Yo le doy gracias a Dios por lo que hasta ahora me ha permitido tener, por mi familia, por estar en pie. Yo le doy gracias a Dios por mi salud, porque pues uno se mueve en tantas cosas y uno piensa que si no estuviera sana, no pudiera hacer nada. Estaría postrada en una cama, a merced de alguien que tuviera misericordia de mí, me ayudara, ¿sí? Como le toca a muchas personas. Entonces son bendiciones que recibimos nosotros de parte del Señor. Amén. Que estamos de pie y podemos ser autosuficientes en muchas cosas, menos en que nuestra vida depende de nuestra voluntad. En eso es lo único que no somos autosuficientes, porque nuestra vida debe estar aferrada al Señor. Amén. Entonces, eso es lo que impide a veces que ese código
no produzca ese resultado, la falta de fe. Mire lo que dice en Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo alimento mi fe? Escuchando las noticias todos los días, viendo cuántos se aumentan de contagiados todos los días. Sí, así va a aumentar mi fe, que estoy en peligro de muerte. No, así no alimentamos nuestra fe. Dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Si usted ve que alrededor se mueve esa atmósfera de temor, de preocupación, que las estadísticas dicen de que la verdadera pandemia va a ser el desempleo, el hambre a nivel mundial, ¿sí? ¿Usted dónde se va a refugiar? En las promesas del Señor. Amén. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el último día de nuestras vidas. Aquí en la tierra Él va a estar con nosotros. Y si Él es nuestro Padre, nos explica aquí, si nosotros siendo malos, porque somos imperfectos, si aún siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, no le damos una piedra por pan, ¿sí? No le damos una serpiente por alimento, ¿cierto que no? Entonces, así mismo es el Señor, dice que Él dará buenas dádivas a quien le pida, ¿sí? Él no busca otra manera, otra estrategia, o este es mi privilegiado, no, este que me cae mejor, no. El Señor no es así, Dios no hace acepción de personas. Él dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo va a menospreciar. Si usted viene delante del Señor humillado, reconociendo de que de Él viene su provisión, el Señor lo va a recibir, amén, y va a responder a sus oraciones. También dice en Hebreos 10:38, que el justo por la fe vivirá. Amén. Nosotros vivimos por fe y no por vista. Este mundo se mueve es por lo que ve, ¿sí? Y después, o sea, actúa. Así me va bien, entonces voy por allí. No, nosotros vivimos es por fe. Amén, no por vista. Dice que el que retrocediere no agradará el alma del Señor. Amén. Entonces vamos para adelante, vamos avanzando, porque el 90% ya lo hizo el Señor, ¿sí? Él lo hizo en la cruz, y aún así Él habiendo hecho su parte, Él sigue ayudándonos a nosotros a trabajar en nuestra parte, que es el creer, el confiar en Él. Amén. Entonces, otra cosa que impide a que esa respuesta llegue es que no somos perseverantes. Pedimos hoy y no vemos la respuesta hoy mismo, entonces ya pensamos de que no, eso no le interesa al Señor. Mejor no nos molestemos más con esta situación. Nos olvida ser perseverantes. Sí, yo creo que los que han estudiado en una carrera universitaria no fue de la noche a la mañana y tuvieron muchos obstáculos, ¿sí? La falta de dinero, ¿sí? O alguna situación familiar que se les presentó, pero se esforzaron y perseveraron y alcanzaron ese premio, llegar a la meta, ¿sí? Algunos se propuso algo en su vida y perseveró, vio los resultados, amén. Aún algo tan humilde como una venta de alimento, una venta de arepas, un ejemplo. Si una persona dice voy a trabajar con esto y saca el primer día, ay, no se me quedó, no vendí tanto, no le gané, no. Y al segundo día saca un poquito menos, y al tercer día no saca, al cuarto día vuelve a sacar. O sea, no es perseverante, ¿qué va a pasar? No va a ver fruto en lo que quiso ver fruto, amén. Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender a ser perseverantes. Y en la Biblia hay 2 ejemplos sobre la perseverancia que quiero que los leamos. Está en el libro de San Lucas, capítulo 18. La perseverancia. Habla sobre una viuda y un juez que era injusto.
un juez que era malo. Dice aquí que Jesús refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Óigalo pues, no tenía temor de Dios. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez, injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Si clamamos día y noche, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En este tiempo, cuando venga el Señor y nos sorprenda, ¿será que nosotros todavía estaremos ahí aferrados a Él? Da este ejemplo el Señor Jesucristo. Él buscaba las maneras de que las personas le comprendieran el mensaje, ¿sí? Y por eso Él usaba las parábolas, los ejemplos, para que pudieran comprender. Él nos da este ejemplo, que había un juez que era injusto, que era malo, que no tenía temor de Dios, ¿sí? Y esta viuda todos los días iba a pedirle que le hiciera justicia, que le ayudara, y estaba insistente, y solamente porque le era molesta, era cansona, ¿qué hizo el juez? Dijo, no, para deshacerme de esta persona, más bien le voy a responder, ¿sí? Si un juez injusto hace eso, ahora cuánto más nuestro Padre, si nos ve allí perseverando, constante, dándole gracias a Dios, ¿sí? Declarando en el nombre de Cristo Jesús de que ya respondió. Cuando usted ore por algo, dele gracias a Dios. Gracias, Señor, porque en tus manos está. Espero la respuesta en tu tiempo y en tu perfecta voluntad. Amén. Entonces, la perseverancia también es fundamental. La fe va ligada a la perseverancia. Constantemente debemos orar todos los días. Ese es el pan de cada día. Amén. El que dice el Padre nuestro es el pan diario, dánoslo hoy, es el pan ¿de qué? De la oración, de la palabra, todos los días. Así como nuestro cuerpo se duele, se enferma, si no nos alimentamos físicamente, asimismo usted debe sentir esa necesidad de orar siempre. Dice aquí en segundo libro de Reyes, vamos a ver este rey, cómo operó en la perseverancia. El capítulo 13, versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, el rey de Israel. Y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Él tomó entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Sí? Vemos aquí un ejemplo del Antiguo Testamento, donde se presenta al rey delante del profeta, ¿sí? Y aún el profeta estando enfermo, él se dispuso a atender al rey.
y de una manera simbólica le dio una estrategia para declarar victoria sobre su pueblo. Que cogiera esa saeta y golpeara cuántas veces. Él no le dijo la cantidad, solamente le dijo golpea la tierra. ¿Qué hizo Joás? Golpeó 1, 2, 3 veces y se detuvo, ¿sí? Y dice que el profeta se enojó. Le dijo que si hubiera golpeado hasta 5 o 6 veces, hubiera derrotado a todo el ejército de Siria. Pero como solamente golpeó 3 veces, esas 3 batallas las iba a ganar, pero el resto no las iba a ganar porque le faltó perseverancia, ¿sí? Nuestra vida es una guerra continua, guerra contra tentaciones, guerra contra dificultades personales o familiares. En la empresa nos pueden estar haciendo la guerra, nuestros vecinos, ¿sí? En la misma familia se puede levantar esa atmósfera de pleito, de contienda, pero nuestras armas no son carnales. No nos vamos a igualar a las personas a contender, porque Dios es nuestro defensor y Él es el que va a pelear por nosotros. Amén. Nuestras armas son espirituales. ¿Cómo usted batalla, cómo usted guerrea? Es en la intimidad, clamándole al Señor, declarando victoria a su favor. Amén. En la Biblia hay muchos salmos que hablan sobre la protección divina, sobre que el Señor está en nuestra defensa. Esas son nuestras armas espirituales. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que perseverar. No ore solamente hoy por lo que está pidiéndole al Señor. No ore solamente mañana, sino que ore todos los días y va a ver la respuesta del Señor. ¿Cuántos lo creen? Que el Señor es fiel. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dele un aplauso al Señor, porque le creemos en sus promesas, creemos de que Él tiene la respuesta. Amén. De que Él no se tarda, Él llega en el momento exacto. Si no te responde algo el Señor, debes de preguntarle si es su perfecta voluntad también, porque Él como Padre soberano sabe lo que a nosotros nos conviene y a veces nos antojamos de cosas que no van a ser provechosas para nuestra vida, ¿sí? Nosotros vivimos bajo el propósito de Dios y no nos podemos distraer con otras cosas que no van a traer alegría sino tristeza. Entonces el Señor no nos va a responder a nuestros caprichos, a nuestros antojos, sino en su perfecta voluntad. Una anécdota que pasó allá en Darién, habían dos personas, una parejita, que estaba ayunando porque pues cada fin de año en el supermercado de allá hacen un sorteo. Yo creo que acá también, no sé. Y entonces ellos se pusieron a ayunar para ganarse una moto que sorteaban cada año allá, y todos los días, o sea, se propusieron en esa semana o 2 semanas ayunar para que el Señor les diera esa respuesta. Y pues en conclusión, no se ganaron la moto y ellos se enojaron con Dios. Sí, me parece algo muy inmaduro. ¿Por qué? Porque es que es un capricho de ellos. Sí, el Señor no está como el de la varita mágica, dame esto y tenga, no. El Señor es soberano y Él no opera de esta manera. Amén. Además, el ayuno es para quebrantar fortalezas espirituales, ¿sí? Para crecimiento espiritual, para liberación, para sanidad del alma. Para eso es el ayuno, ¿sí? No es para que Dios nos dé cosas materiales. El ayuno es para fortaleza espiritual. Ya en su oración personal usted pone delante de Dios sus peticiones de cosas materiales también, amén. Pero todo en su perfecta voluntad y siendo agradecidos con lo que tenemos, amén. Así que le invito a que se ponga en pie, me acompañe a darle gracias a Dios por esta palabra y vuélvase un practicante de los consejos que el Señor le da. Todos los días persevere y va a ver los resultados. Padre maravilloso, en esta hora te adoramos, te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu palabra que ha sido expuesta en esta mañana, Señor. Algo que hemos leído muchas veces, algo que conocemos de memoria, Señor, pero solamente lo recitamos con nuestros labios, Señor, porque en el momento de ponerlo en práctica es donde fallamos.
Y hoy te pido perdón en nombre de la iglesia. Te pedimos perdón por esa incredulidad, Señor, porque tal vez en este tiempo no vemos esos milagros poderosos, esos milagros creativos, Señor, por falta de nuestra fe. No es porque tu poder haya mermado, Señor, no porque tú no seas el mismo Dios de antes, eres el Dios todopoderoso de todos los siglos, Señor, por toda la eternidad. Pero te pedimos perdón porque nos falta fe, Señor, y clamamos para que aumentes nuestra fe. Yo te pido que aumentes la fe de tu iglesia, Señor, que les abra los ojos del Espíritu, Señor, que no se basen en lo que ven sus ojos físicos, sino que se basen en tus promesas, porque si tú lo has dicho, tú lo cumplirás, Señor. Lo declaramos en esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tú despiertas esos sentidos espirituales, Señor, y nos levantas como un ejército que batalla, Señor, en la intimidad, que batalla, Dios Todopoderoso, y que lucha, Padre, para alcanzar esa recompensa del cielo, Señor. Padre, oramos por esas peticiones personales, porque tu palabra dice que no estemos afanosos por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones con acción de gracias delante de ti. Hoy te damos gracias por esa respuesta, por la salvación de ese familiar, por la sanidad, Señor, por la provisión económica. Gracias, Señor, porque tú restauras los hogares. Gracias, Señor, porque tú libertas nuestra nación. Gracias, Señor. Gracias por dar respuesta a nuestras oraciones. Creemos en ti, en tu poder. El médico puede decir una cosa, Señor. El hombre nos puede decir una cosa. Pero tú eres el que determina sobre nuestras vidas tu propósito y tu perfecta voluntad, Señor. Muchísimas gracias. Yo bendigo a la iglesia en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Dile un aplauso al Señor.